Imagina por un segundo que has pasado los últimos 3 años lanzando tu arsenal de armas contra los rusos en una guerra por poderes en Ucrania, ya sea haciéndolo directamente, entregando tus armas a los ucranianos, utilizando a la OTAN para enviarlas, o haciendo que los europeos te compren armas y luego las manden a Ucrania contra los rusos. Te encanta esto, porque tu complejo militar industrial gana montones y montones de dinero. Y aún mejor, puedes vaciar tu arsenal todavía más financiando a los israelíes con $22,000 millones, quienes luego utilizan esas armas para llevar a cabo un genocidio contra la población de Gaza. Y ahora incluso se contempla la posibilidad de más intervenciones de ese tipo contra Irán y otros. Y eso es un negocio fantástico. Pero entonces, de repente te das cuenta de que tenemos un problema de capacidad de producción. En realidad nos estamos quedando sin armas. Y en ese momento, cuando decides, vale, es hora de reconstruir nuestro arsenal, alguien interviene y dice, no tan rápido. Pues bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido ahora con lo que hicieron los chinos la semana pasada. Y por eso Estados Unidos está, por primera vez, realmente enfadado con los chinos, no solo fingiendo. Así que, en los medios, lo que leímos la semana pasada es en realidad un ejercicio de manipulación psicológica. E incluso en las redes sociales, algunas personas no están entendiendo cuál es la verdadera historia. Ahora bien, lo que se nos dice sobre lo que ocurrió la semana pasada es que China intensificó la guerra comercial, ¿verdad? Y así es, por ejemplo, como lo presenta el Wall Street Journal. Tenemos que analizar esto un poco, porque la verdadera historia trata en realidad de la capacidad de Estados Unidos para librar una guerra. Pero la versión oficial, de entrada, es que China simplemente está siendo mala en la guerra comercial, ¿no? El Wall Street Journal escribe que la escalada de las tierras raras por parte de China amenaza las negociaciones comerciales y la economía global. El presidente Trump dice que Washington está evaluando las respuestas. Así fue hasta la semana pasada. Y a estas alturas, sabemos que Trump está amenazando con un arancel del 100% a todos los productos chinos que entren en Estados Unidos. Trump estaba, obviamente, y de forma visible, muy irritado por lo que China hizo aquí. Ahora, en todas partes, en CNN, la BBC y demás, este asunto se presenta como un problema de que la guerra comercial está empeorando. Pero si se observa lo que realmente ocurre bajo la superficie, uno empieza a darse cuenta, como hicieron un par de centros de estudios, de que no se trata de que China intente obtener ventaja en el comercio. China está intentando dificultar que Estados Unidos produzca armamento, fabricar esos instrumentos de guerra, como se les llama. Hay un artículo muy bueno del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, titulado «Las nuevas restricciones de China sobre los imanes de tierras raras amenazan las cadenas de suministro de defensa de Estados Unidos». Y este es el verdadero tema, no las tensiones comerciales. El hecho es que ahora, por primera vez, alguien en la economía global ha hecho algo que va a dificultar seriamente que Estados Unidos produzca armamento. Porque hay que entender que este año Estados Unidos se dio cuenta de que tiene una brecha en su capacidad de producción, un problema de suministro. No puede producir suficiente armamento. Ahora sabemos que Estados Unidos y la propia OTAN se están quedando sin proyectiles normales utilizados en Ucrania. Los ucranianos no pueden recibir suministros a un nivel adecuado para luchar contra los rusos. Esto en realidad asustó bastante a mucha gente en Estados Unidos, y dijeron, tenemos que hacer algo de inmediato para revertir esta situación. Y ahora los chinos están haciendo que eso sea mucho más difícil. Así que veamos primero cuáles son realmente las nuevas regulaciones de China y después cómo los chinos, por supuesto, enmarcan toda esta situación. El informe del CSIS es en realidad bastante bueno porque se centra en los detalles técnicos. Lo que hay que entender sobre las restricciones comerciales procedentes de China es que son una herramienta muy normal,
una herramienta que Estados Unidos ha utilizado mucho en el pasado. Permíteme leerte un fragmento de este artículo. Los nuevos controles de exportación marcan la primera vez que China aplica la regla de Producto Directo Extranjero, o FDPR, un mecanismo introducido en 1959 y utilizado durante mucho tiempo por Washington para restringir las exportaciones de semiconductores a China. Lo que Pekín está haciendo ahora es aplicar esta regla, que afirma que es una norma porque Estados Unidos la ha utilizado durante mucho tiempo, para regular lo que otros países pueden producir con materiales procedentes de China. Sigamos analizando qué tipo de restricción comercial está imponiendo realmente China. El nuevo marco de licencia se aplicará a los imanes de tierras raras y a ciertos materiales semiconductores producidos en el extranjero que contengan al menos un 0,1% de elementos de tierras raras pesadas procedentes de China. Dado el dominio de China en el sector, que representa aproximadamente el 70% de la minería de tierras raras, el 90% de la separación y el procesamiento, y el 93% de la fabricación de imanes, estos acontecimientos tendrán importantes implicaciones para la seguridad nacional. Y el CSIS acierta de pleno. El problema que tienen los Estados Unidos no es que China esté restringiendo globalmente sus exportaciones de tierras raras y dificultando el florecimiento de la economía estadounidense. China está haciendo oficialmente muy difícil que Estados Unidos reponga su arsenal. Y por cierto, esto se entiende perfectamente. Estados Unidos lo sabe porque China se lo dice. Permítanme mostrarles por un momento cómo los chinos están introduciendo realmente estas medidas. Y verán que no se trata del comercio en general. En realidad, se trata de la capacidad de fabricar armas. China apunta oficialmente a esto. Este es el anuncio que publicaron el jueves de la semana pasada, el 9 de octubre. Lo pasé por mi software de traducción y voy a leértelo. Esto es lo que dijeron los funcionarios chinos frente a las cámaras, ante los medios chinos, sobre el propósito de estas nuevas normas. Afirman claramente que implican el control de exportaciones de artículos de doble uso. Incluso está en el título de la ley a la que hacen referencia los chinos y que ahora planean endurecer. Permíteme leerte un fragmento. Los chinos dicen que los artículos relacionados con las tierras raras tienen características de doble uso, tanto civiles como militares. La aplicación de controles a la exportación de este tipo de artículos es una práctica internacional común. En abril de este año, el gobierno chino impuso controles a la exportación de productos de tierras raras fabricados por organizaciones e individuos chinos. Las tecnologías relacionadas con las tierras raras también figuran en el catálogo de tecnologías prohibidas o restringidas para la exportación de China desde al menos 2001. Los chinos nos están diciendo aquí que han tenido controles a la exportación durante más de 20 años. No hay nada nuevo bajo el sol, solo un aumento en los controles. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, desde hace algún tiempo, ciertas organizaciones e individuos extranjeros han transferido o proporcionado directa o indirectamente productos de tierras raras de origen chino sujetos a control, ya sea en forma bruta o procesada, a entidades e individuos implicados en ámbitos militares u otros campos sensibles. Estas acciones han causado graves daños o posibles amenazas a la seguridad nacional y a los intereses de China, han socavado la paz y la estabilidad internacionales en general y han perjudicado los esfuerzos mundiales de no proliferación. Por lo tanto, el gobierno chino ha decidido, de conformidad con la ley, aplicar controles a la exportación de determinados productos en el extranjero relacionados con las tierras raras que contengan componentes chinos. El objetivo es salvaguardar mejor la seguridad y los intereses nacionales y cumplir de manera más eficaz las obligaciones internacionales de China en los ámbitos relacionados con la no proliferación.
como gran potencia responsable, la decisión de China de aplicar dichos controles refleja su postura coherente de defender firmemente la paz mundial y la estabilidad regional, así como de participar activamente en los esfuerzos internacionales de no proliferación. China está dispuesta a reforzar la comunicación. Una cosa más, cabe señalar que el alcance de los artículos cubiertos por estos controles es limitado y se introducirán diversas medidas de facilitación para los procedimientos de concesión de licencias. El gobierno chino otorgará licencias para las exportaciones que cumplan con las normativas pertinentes. Las exportaciones con fines humanitarios, como necesidades médicas urgentes, respuestas a emergencias de salud pública y ayuda en casos de desastre, estarán exentas de los requisitos de licencia. Además, para atender las necesidades de las partes interesadas de cumplir con los contratos comerciales existentes y con las normativas, se ha establecido un periodo de transición razonable. Así que los chinos nos están diciendo que claramente se trata de limitar la capacidad de otros estados para utilizar las tierras raras chinas en la producción de sus armas. Ahora, China está restringiendo el uso de tierras raras tanto para bienes de doble uso como para bienes militares de forma directa. Si quieres usar tierras raras chinas para fabricar armas, entonces bueno, los chinos simplemente no te las van a vender. China va a prohibir a sus empresas vender estos materiales o bienes que contengan tales componentes. Y por eso se trata de una cuestión de licencias. Se va a asegurar de que si quieres usar materiales de tierras raras, por ejemplo para fabricar un iPhone o algo parecido, tengas que prometer que esos bienes no se utilizarán con fines militares. Los chinos intentarán obviamente implementar un mecanismo para comprobar si ese es el caso o no. Así que, en realidad, China está ahora tomando medidas más estrictas y utilizando su gran capacidad, su monopolio en las tierras raras, para intentar obstaculizar la capacidad de otros estados de fabricar armas a partir de estos componentes. Y aún más que eso, porque en realidad es cierto, hay dos áreas que están siendo objeto de medidas. Hubo un segundo anuncio, el anuncio número 62, sobre la tecnología necesaria para producir o crear productos a partir de tierras raras, para fabricar imanes, y así sucesivamente. Adicionar batallas de theft grace con la tal restringida. Muy brevemente, el gobierno chino, tras una evaluación cuidadosa, ha decidido imponer controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras y emitir regulaciones claras para las organizaciones e individuos chinos que participen en actividades relacionadas. El objetivo es salvaguardar mejor los intereses de seguridad nacional, cumplir con las obligaciones internacionales de no proliferación y garantizar la seguridad y estabilidad de la industria y las cadenas de suministro mundiales de tierras raras. Así que no se trata solo de las propias tierras raras. También se trata del conocimiento técnico chino que el gobierno intenta ahora restringir. Y una vez más, esto es lo que el gobierno chino nos dice oficialmente que trata este asunto. Se trata de armas. Se trata de bienes de doble uso. No se trata de intentar dañar a Estados Unidos, ni de intentar perjudicar económicamente a Europa. Oficialmente se trata de dificultarles la producción de armamento a partir de estos bienes. Y esto es realmente, para mí, un movimiento ingenioso, porque una vez más, Estados Unidos acaba de salir de un largo periodo de vaciar su arsenal de armas en esta maldita guerra por poderes en Europa. Y los neoconservadores, que piensan que la capacidad de producción de Estados Unidos es infinita, que las reservas son infinitas y que la capacidad bélica del país es infinita, ahora se encuentran en un serio atolladero. Porque los chinos básicamente están diciendo, de acuerdo, aún podéis fabricar las bombas que podáis, pero no con nuestro material. Aquí lo tienes. Y esa es la razón por la que Donald Trump está tan absolutamente furioso.
porque esto no solo afecta la capacidad de producción, sino que impacta todo el cálculo estratégico de lo que Estados Unidos puede hacer en los próximos años con su nuevo Ministerio de Guerra. Resulta que ese ministerio ahora se está agotando. Y no estoy diciendo que Estados Unidos vaya a quedarse indefenso, en absoluto. Estados Unidos todavía tiene mucho armamento. Por supuesto, cuenta con toda su tríada nuclear. Pero la capacidad de producir a voluntad, tanto material de bombardeo como F-35 deseen, esa ahora está siendo limitada. Y de nuevo, volvamos al estudio del CSIS. En realidad, aquí hay información más útil. Por ejemplo, que todos estos elementos se están utilizando. Estos materiales de tierras raras y las capacidades de procesamiento de tierras raras, incluidos los cazas F-35, los submarinos de las clases Virginia y Columbia, los misiles Tomahawk, los sistemas de radar, los vehículos aéreos no tripulados Predator y la serie de bombas inteligentes Joint Direct Attack Munition. Todo esto será ahora mucho más difícil de producir en el futuro. Y Estados Unidos, evidentemente, está trabajando a gran velocidad para mitigar ese problema, intentando obtener estas tierras raras de distintos lugares. Uno de los lugares donde están disponibles, al menos el 2% del abastecimiento mundial procede de allí, es Groenlandia. Así que esto también nos muestra por qué Estados Unidos está tan interesado en establecer control sobre ciertos territorios. No tengo constancia de que Venezuela sea un gran productor de tierras raras, pero no me sorprendería en absoluto que alguien tuviera información sobre posibles yacimientos de tierras raras en Venezuela. Y esa sería una de las razones por las que actualmente estamos viendo todo este ruido de sables en el Caribe. No tengo información al respecto, ninguna en absoluto, pero siempre me ha parecido extraño que se haya señalado a Venezuela por el petróleo. Estados Unidos tiene suficiente petróleo de fracking. El petróleo no es el problema. El problema para Estados Unidos ahora son las tierras raras, porque sin ellas no se pueden fabricar esos bonitos juguetes de guerra, esos horribles monstruos desplegados por todas partes, creados y luego vendidos con grandes beneficios por empresas privadas en Estados Unidos. Así que esta es la verdadera historia. Y cada vez que esto se presenta como parte de la guerra comercial, en realidad me indica que esto perjudica de verdad a Estados Unidos. Ya sabes cómo Estados Unidos utiliza el argumento de la seguridad nacional para prácticamente todo lo que la administración quiere hacer, ¿verdad? El despliegue de unidades de la Guardia Nacional de Estados Unidos dentro del país se está presentando como un asunto de seguridad nacional. La guerra comercial en sí se está presentando como un asunto de seguridad nacional. Y aquí, por primera vez, tenemos un verdadero problema de seguridad nacional que se está planteando como una escalada de la guerra comercial. Esto me indica que el daño es real, es un problema serio, no es solo algo abstracto. Es algo que Estados Unidos realmente no quiere admitir. Donald Trump no quiere ponerse delante de las cámaras de televisión y decir, por cierto, durante los próximos 4 o 5 años, probablemente no podremos producir tantas armas como preveíamos hasta ayer. Eso es algo que no quiere decir, porque dañaría gravemente la postura amenazante de Estados Unidos como gran potencia militar. Así que, en lugar de eso, el discurso actual es que, China ahora está escalando de forma malintencionada e intentando limitar la capacidad de otros estados para producir cosas con tierras raras chinas, ¿verdad? Esa es toda la narrativa que nos están vendiendo, aunque en realidad ese no es el punto. Y para dejarlo aún más claro, veamos otro documento que los chinos publicaron cuando la administración Trump se enfadó tanto y dijo algo como aranceles del 100%. Ellos respondieron diciendo, miremos nuestros requisitos de concesión de licencias con frialdad, de forma racional. Y de eso trata todo esto. Los controles de exportación de China no son prohibiciones de exportación.
Se concederán licencias para las solicitudes que cumplan los requisitos. Lo que los chinos están diciendo es que simplemente empezarán a controlar para qué se utilizan sus materiales, sus tierras raras. Si quieres usarlos para fabricar armas, entonces no podrás obtenerlos de China ni utilizar tecnología china. El Estado chino va a intentar tomar medidas en su propio sector de tierras raras para asegurarse de que cumpla las normas. Y al parecer, Estados Unidos entiende que esto va a ser difícil de superar, realmente difícil de eludir. Y el portavoz chino también dijo, en respuesta a estas preguntas después de que Estados Unidos se enfadara tanto, quiero enfatizar que los controles de exportación de China no son prohibiciones de exportación. Una vez más, todas las solicitudes de exportaciones conformes para uso civil pueden obtener aprobación, por lo que las empresas pertinentes no tienen por qué preocuparse. Realmente se están esforzando por decir algo como, miren, no vamos a establecer las reglas del juego comercial para el mundo, solo vamos a crear nuevas reglas sobre para qué se puede usar lo nuestro. Y luego, por supuesto, los chinos nunca pierden la oportunidad de señalar la hipocresía en el discurso estadounidense. El portavoz dijo que las declaraciones de Estados Unidos reflejan un doble rasero de manual. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha estado estirando en exceso el concepto de seguridad nacional, abusando de los controles de exportación, tomando medidas discriminatorias contra China e imponiendo medidas unilaterales de jurisdicción extraterritorial sobre diversos productos, incluidos los equipos y chips de semiconductores. La lista de control de comercio de Estados Unidos, o CCL, abarca más de 3.000 artículos, mientras que la lista china de control de exportaciones de productos de doble uso solo cubre unos 900. Estados Unidos ha aplicado durante mucho tiempo la regla de minimis para los controles de exportación, con el umbral más bajo del 0%. Las medidas adoptadas por la parte estadounidense han perjudicado gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas, alterado el orden económico y comercial internacional y socavado gravemente la seguridad y la estabilidad mundiales y de suministro mundiales. En particular, desde las conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos en Madrid en septiembre, Estados Unidos en tan solo 20 días ha introducido una serie de nuevas medidas restrictivas dirigidas contra China. La posición de China respecto a la guerra comercial es coherente. No la queremos, pero no le tenemos miedo. Por cierto, esta es también la única frase de toda esta declaración que ahora se está repitiendo en los medios de comunicación occidentales. El resto pasa en gran medida desapercibido, porque llamaría la atención sobre el hecho de que estos requisitos de licencia están dirigidos a la capacidad de producción militar, no a la capacidad de producción civil. Si diriges una empresa que solo produce bienes comerciales, y tu cadena de suministro necesita algunos de estos componentes, tendrán que ser solicitudes para proveer de titular. Y sí, a nivel regulatorio, la burocracia va a aumentar. Probablemente no será tan fácil cumplir con todos estos requisitos que vienen del lado chino. Pero de nuevo, los bienes de uso civil no son el objetivo aquí. Las restricciones a la exportación se centran en los bienes militares y de doble uso que ahora estarán sujetos al escrutinio chino, especialmente, por supuesto, aquellos utilizados por su mayor adversario, Estados Unidos. Y tengo que decir que, después de que Estados Unidos haya estado diciendo durante los últimos 3 o 4 años que el gran enemigo es China, que habrá una guerra con China en 2027, y que hayan seguido repitiendo y reciclando esto una y otra vez, no debería sorprender tanto que en algún momento los chinos intentaran hacer algo serio al respecto. Pero Estados Unidos, acostumbrado a salirse siempre con la suya, igual que los europeos, y hacer a los demás cosas que no tolera que le hagan a él, está viendo cómo eso cambia ahora.
Y sabes, Arnaud Bertrand lo señaló precisamente. Me encanta mucho el Substack de Arnaud, así como su cuenta de Twitter, porque siempre comparte buena información. Ayer publicó una breve nota interesante en Substack abordando la cuestión: ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué China no hizo esto antes, si ha tenido el control de las tierras raras durante mucho tiempo? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora, en 2025? Y su respuesta, según su interpretación, es que gran parte tiene que ver con la cuestión del helio. Al parecer, las fuentes de helio de China fueron durante mucho tiempo los Estados Unidos. En 2022, se informó de que China importaba el 95% de su helio de Estados Unidos. El helio es, de hecho, un material muy importante para aplicaciones como la computación cuántica, la tecnología de cohetes, las máquinas de resonancia magnética, los equipos de litografía y así sucesivamente. Por lo tanto, al parecer, si no puedes conseguir helio, tienes serios problemas en tus propios procesos de fabricación posteriores, especialmente con todas estas tecnologías de vanguardia y la producción de semiconductores. Y por cierto, Estados Unidos lleva años diciendo oficialmente que quiere frenar la capacidad de China para fabricar sus propios semiconductores, ¿verdad? Así que ahora que China diga, queremos frenar vuestra capacidad para fabricar armas, no debería ser una gran sorpresa. Pero, al parecer, lo es. Y Estados Unidos no está preparado para ello. Pero China sí lo está en lo que respecta al problema del helio. Hicieron los deberes. De hecho, analizaron sus mayores vulnerabilidades industriales estratégicas. Así que a finales de 2024, China había reducido su dependencia del helio procedente de Estados Unidos a menos del 5%. Hicieron los deberes, de verdad. Examinaron qué podría perjudicarles seriamente si Estados Unidos simplemente cerraba el grifo, y eliminaron esos riesgos. Empezaron a abastecerse en otros lugares, diversificando sus fuentes. Y los chinos, y este es el punto, eso es lo que mucha gente, especialmente en Europa, no entiende. China ahora es capaz de fabricar cosas por sí misma, igual que los rusos. Los rusos pueden fabricar sus propias armas. Las grandes potencias, pueblos, potencias con verdadero poder duro, no son completamente autosuficientes, pero son capaces de producir lo que necesitan por sí mismas o de contar con fuentes de suministro que las aíslan de los tipos más duros de ataques por parte de otros estados, salvo que esos estados recurran realmente a la fuerza militar contra ellas. Y esa es la diferencia entre una gran potencia y una potencia media o pequeña. Las potencias medias y pequeñas son estratégicamente muy vulnerables. Y no pueden simplemente imponer su voluntad a los demás, como lo hacen las grandes potencias. China se ha blindado, se ha protegido de los peores ataques que Estados Unidos pueda lanzar. Ahora, Estados Unidos puede imponer aranceles del 100%, además de los que ya ha aplicado a las exportaciones chinas. Pueden hacerlo, es posible. Pero en conjunto, esto no hundirá al Estado chino. Ese es el punto. China ahora está dispuesta a asumir el riesgo, sabiendo que su economía sufrirá, pero incluso si eso ocurre, no colapsará, porque lo que necesita para sobrevivir puede producirlo por sí misma. Y eso es algo que Estados Unidos tiene muy en cuenta. También es algo que Estados Unidos se ha provocado a sí mismo por sobrecargar y sobreutilizar su propia infraestructura y por hacer que otros dependan de ella. Desde hace al menos 30 o 40 años, Estados Unidos ha estado utilizando el sistema económico que creó, uno que gira en torno a sí mismo como centro, para ejercer presión sobre otros, mediante sanciones, mediante aranceles, para asegurarse de que otros estados se sometan a su voluntad. Y cuando los estados no lo hacen, como por ejemplo Corea del Norte, que siguió adelante con un programa nuclear en contra de lo que Estados Unidos quería, entonces llegan las sanciones duras, muy duras, ¿verdad? Y la idea siempre fue que esto rompería a esos países. No lo hizo. Algunos países sí los quebró, quiero decir, causó un daño serio, no me malinterpretes.
Pero lo que estamos viendo ahora es que China se siente segura de que esto no erosionará la base de poder del Partido Comunista Chino. La base de poder siendo, por supuesto, la población. Y la población, lo que el PCC sabe, es que lo que deben ofrecer es prosperidad. Prosperidad económica. Ese es el pacto. La gente estará mejor. Habrá más personas en la clase media, más dinero y más riqueza material, a cambio de que el poder político permanezca en la cima. Y que China esté aplicando estas medidas ahora significa que están razonablemente seguros de que aunque puedan enfrentar dificultades, eso no los quebrará. Para Estados Unidos, en cambio, parece que este proceso de financiarización de la economía, externalizando incluso componentes críticos del aparato de seguridad al extranjero, ahora les está pasando factura. La capacidad industrial para producir cosas, incluso instrumentos de guerra, las bombas, los F-35 y demás, ha desaparecido. Dependen de cadenas de suministro que pueden ser interrumpidas. Y los chinos acaban de decir, vamos a hacer eso, vamos a interrumpir vuestra cadena de suministro, vuestra capacidad de producir armamento. Este, amigos míos, es el verdadero trasfondo de las acciones de China en lo que respecta a sus nuevos requisitos de licencia. Y es, en mi opinión, el desafío más serio de China hasta ahora al dominio militar global de Estados Unidos. China ya ha desafiado a Estados Unidos en varios ámbitos, incluidos, por supuesto, la economía, la producción y la moneda. Pero ahora, China está enfrentándose a las capacidades bélicas de Estados Unidos. Esto es un golpe muy fuerte. Y en mi opinión, a juzgar por la reacción y el gaslighting que viene de Occidente, ese tipo de mira aquí cuando en realidad el problema está allí, me indica que esto es serio. Esto es serio para Estados Unidos. Mucha gente en el Pentágono y mucha gente en el complejo militar industrial estará ahora realmente preocupada. Y bueno, no he hablado con ninguno de ellos, ni he leído nada de ellos todavía. Pero imagino que incluso en Palantir y en otras empresas similares, la gente va a empezar a estudiar seriamente qué hacer, desenredar las cadenas de suministro, porque ni siquiera se sabe exactamente dónde está todo este material. Estoy bastante seguro de que las personas pertinentes tendrán una buena idea, pero esto va a dificultar que Estados Unidos pueda hacer la guerra. Y no me sorprendería que ahora tengan que convocar reuniones de emergencia para entender si los planes para Irán, Venezuela y demás siguen siendo realistas, dado el hecho de que, a partir de ahora, todo lo que dispares contra otros puede que no puedas reponerlo tan rápido como preveían tus proyecciones para los próximos años. Así que, China, creo que realmente nos has hecho un favor por la paz mundial al dificultar que otros produzcan armas. Gracias, China. Thank you, China.